nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión octava ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión séptima ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Y ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Sí. Señora Presidenta, hemos recibido una serie de oficios. En primer término, el oficio 22.931 del señor Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a oficio número 22 de esta comisión e informa respecto a profesionales de la salud que prestan servicio en las mutualidades y en el sector público. Un oficio 22.932 del señor Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a oficio 28 de esta comisión e informa sobre el número de casos de enfermedades profesionales denunciadas durante los últimos 5 años, desagregadas por año y organismo administrador del Seguro Social de la Ley 16.744. Un oficio 22.933 del señor Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a oficio 27 de esta comisión y mediante la Junta copia de los planes de implementación de las mutualidades de administraciones delegadas en cumplimiento de lo dispuesto en la circular 3167, un oficio 22.934 del señor Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a oficio 24 de esta comisión sobre el número de accidentes laborales que se reportan como tales y resultan ser accidentes del trabajo y cuántos son rechazados, tanto por el ISL como el sistema de mutuales, durante 2014 y 2015. Un oficio 22.935 del señor Superintendente de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a oficios números 15, 21 y 23 de esta comisión relativos a exención de pago de cotizaciones, estructuras societarias en las mutuales, gastos en marketing e ingresos brutos de las mismas. También, señora Presidenta, hemos recibido un oficio mediante el cual se nos comunica que la diputada señora Marcela Sabat será reemplazada por el diputado don Jorge Rack para los efectos de esta sesión. Y un oficio mediante el cual se nos comunica que el diputado señor Germán Becker será reemplazado para los efectos de esta sesión por el diputado don Leopoldo Pérez, que nos acompaña. Y una nota del señor Omar González Valencia, dirigente de trabajadores TUCA, entiendo que es el nombre de la organización, mediante el cual pone en conocimiento a esta comisión problemas que ha tenido en la entrega de material de medicamentos a partir de su situación médica en el tratamiento cubierto por la mutual de su seguro. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. Presidenta, diputado. ¿Vamos a tener acceso a esos oficios? Sí, sí, absolutamente. ¿Se nos van a enviar por correo o nos van a enviar por papel? Por correo electrónico. Papel electrónico, ya. ¿Y usted prefiere por...? No. Ya. Si después se puede sumar a la carpeta sería perfecto. A ver, yo quiero dar 2 minutos en relación a la cuenta en la complicación, y aprovechando que está el superintendente acá, ¿no es cierto?, en relación a esta carta que hemos recibido de don Omar González, que precisamente de una organización, TUCA, que recibimos aquí en la comisión. Y yo creo que si hay alguna organización que nos complicó y nos preocupó en términos de enfermedades laborales fueron ellos, y que lamentablemente, ¿no es cierto?, le suspendieron los medicamentos. Entonces nos acaban de traer esta carta, tuve una conversación con la persona ahí afuera con don Omar. Entonces aquí hay que devolverle los derechos al trabajador porque él corresponde. Él tenía medicamentos, los recibimos acá, y a lo menos que se cumpla con lo que la superintendencia y la mutual correspondía. Además, él hizo un recurso de protección contra las mutuales de seguridad y la ganó en la Corte de Apelaciones de Concepción. Entonces, yo quiero solicitar formalmente que la superintendencia pueda tomar este caso y lo antes posible, ¿no es cierto?, se pueda derivar para que pueda volver a tomar los medicamentos, porque eso es lo que corresponde. Señor superintendente. Si me permite, Presidenta, yo quisiera darle la palabra a la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque hemos seguido de cerca este caso. Muy bien. Presidenta. Bueno, el caso del señor Omar González ha sido analizado largamente por la superintendencia desde el mes de enero del 2015, que es cuando él presenta por primera vez un reclamo, en la cual la superintendencia ha sacado sucesivos oficios respecto al caso. Entre ellos, diría que los más importantes son que se ha restituido el derecho a recibir tratamiento durante el año 2015, y también se estableció de que tenía un episodio agudo de origen laboral, lo cual permitió, por el oficio de la superintendencia,
superintendencia a que siguiera con tratamiento. Efectivamente, el señor Omar González presentó el 24 de febrero del 2016 un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual la Corte dio una orden de no innovar, y lo cual hizo que nuevamente recibiera los remedios. Nosotros nos enteramos la semana pasada de que el señor González había desistido del proceso, por lo cual nosotros ahora, dado que está desistido, ya no está judicializado, lo cual al estar judicializado nosotros no nos podíamos pronunciar, esta semana esperamos sacar nuestro dictamen relacionado al tema. Ya. Y si fuera posible, los buenos oficios de ustedes, dado que los medicamentos, la persona no puede esperar para recibir los medicamentos, y como tengo entendido que hay representantes, ¿no es cierto?, de las mutuales aquí, les rogaría que pudiéramos hacer efectivo lo antes posible el que él vuelva a tener sus medicamentos, porque dado además que a él le corresponde. Efectivamente, en el mes de marzo se le hizo un peritaje durante alrededor de 3 horas por médicos de la superintendencia, lo cual obviamente va a servir ahora para el insumo para dar nuestro oficio, poder responderlo. Y obviamente a la brevedad lo vamos a hacer, que incluye el tema de los medicamentos. Sí, pero yo, si me permite, yo entiendo el oficio. Entiendo el oficio, que es la formalidad. Pero hoy día hay algo que hay que hacer, que es entregarle los medicamentos lo antes posible. Entonces, y eso no puede esperar. Entonces, porque eso va a significar el deterioro también de la salud de la persona. Si fuera posible, hay gente representante aquí, ¿no es cierto?, de las mutuales, y para que esto el día de mañana, y no hablo de forma metafórica, pueda tener sus medicamentos. Si fuera posible, superintendente. Si fuera posible hoy. Efectivamente, vamos a comunicarnos directamente con el gerente de la mutual. ¿Qué mutual es? La mutual de seguridad. A La Cámara Chilena de Construcción. Gracias. Presidenta. Diputado Poblete. Gracias. Me gustaría que solicitáramos copia de esa sentencia de la Corte de Concepción, en este caso puntual, para sumarlo a nuestra carpeta, si es tan amable, para que nuestro secretario se encargue de eso. Muy bien, la vamos a solicitar. Muchas gracias. Muy bien. En el cumplimiento del mandato de esta sesión, tiene por objeto recibir, ¿no es cierto?, al Superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes Barrientos, y al Intendente de Seguridad y Salud del Trabajo, la señora Pamela Gana. Así que les ofrezco la palabra al Superintendente y a la Intendente. Muchas gracias, Presidenta. Quiero mencionar que me acompaña, además de la Intendenta Pamela Gana, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Fiscal de la Superintendencia, la señora Erika Díaz, y algunos funcionarios para estar atentos a las preguntas específicas que podamos recibir. Quiero hacer una presentación, diría yo, algo amplia para entender el contexto del problema. Primero, mencionar que la Superintendencia de Seguridad Social es un organismo autónomo que ya va a cumplir 89 años, cuyo objetivo y tiene por finalidad la supervigilancia y fiscalización de distintos regímenes de seguridad social, dentro de ellos el de seguridad y salud en el trabajo. Nos relacionamos con la Presidenta de Chile a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y concretamente las materias de salud ocupacional tienen que ver con la regulación y el marco que establece la Ley 16744 de seguro social contra riesgos, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Hago hincapié en el concepto de seguro social porque creo que ahí se basa parte importante de cómo se genera el manejo de este beneficio en torno a la salud ocupacional. Es un seguro obligatorio, en ese sentido equivale a un tributo, lo pagan los empleadores y tiene un carácter integral porque contempla, y vamos a ver, las prestaciones médicas, económicas y preventivas. Las facultades generales de fiscalización de la superintendencia implican que es la autoridad técnica de control de las instituciones de previsión sometidas a sus fiscalizaciones, entre ellas los que se denominan administradores de seguro laboral o conocidas como mutualidades. Estas facultades las entendemos como plenas a partir de la Ley 16.395, que recién fue dictada el 14 de octubre de 2013. De tal manera que hay una separación, si se quiere, en la facultad de la superintendencia de antes de octubre de 2013 con posterioridad del 2013. Y esto comprende los aspectos médico-social, financiero, actuariales, jurídicos y administrativos, y estamos facultados para impartir instrucciones que son obligatorias.
Nuestro rol, de acuerdo a establece nuestra ley, es por un lado regular e interpretar, y lo que hacemos es interpretar y regular leyes, decretos y circulares, que es nuestra normativa. Fiscalizamos y sancionamos a través del funcionamiento de las instituciones, en este caso las mutualidades, los organismos administradores, la ley 16.744. Resolvemos las presentaciones y apelaciones que de parte de los interesados a través de dictámenes que se refieren a las prestaciones preventivas, médicas y económicas, y también tenemos un rol de divulgar los principios de seguridad social y hacemos capacitación a través de seminarios, charlas, boletines, seminarios y investigaciones. La Superintendencia, la Seguridad Social en Salud en Chile tiene dos tipos de seguros. Seguros sociales, por una parte un seguro de salud común que lo paga el trabajador de su salario, y este seguro social de salud laboral que es de cargo del empleador, y ambos contemplan el otorgamiento de prestaciones preventivas médicas y económicas. Cuando hablamos de preventiva, en el caso de la seguridad laboral, estamos hablando de exámenes preocupacionales, estamos hablando de capacitación, de asistencia técnica a las empresas que son afiliadas a estos organismos administradores. Cuando hablamos de las prestaciones médicas es cuando ya ha ocurrido un siniestro y por lo tanto un accidentado o un enfermo accede a prestaciones de carácter médico. Y las prestaciones de carácter económica, entendámoslas básicamente como pensiones que se producen cuando hay un accidente, una invalidez que puede ser parcial o total. Lo que está cubierto son las enfermedades profesionales, los accidentes del trabajo, a causa o con ocasión del trabajo, y hago pensión ahí a esto porque es parte importante de la problemática que se genera, y los accidentes de trayecto. ¿Y quiénes administran este seguro? Hay administradores públicos y administradores privados. Los públicos, básicamente el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, y los servicios de salud, las seremías. Y por el lado privado, las mutualidades y lo que se conoce también como empresa de administración delegada, actualmente dos de ellas, Codelco y la Universidad Católica. ¿Y quiénes están cubiertos? Son los trabajadores dependientes, a través de la cotización de sus empleadores, los funcionarios públicos, los dirigentes gremiales, los trabajadores independientes que lo hagan en forma voluntaria y los estudiantes durante su periodo de práctica profesional. Algunos números, hoy por hoy, y de hace un tiempo a esta parte, del orden del 70% de la fuerza laboral está cubierta por este seguro. Eso en términos porcentuales se ha mantenido relativamente parejo. No obstante, en términos absolutos ha ido aumentando porque la fuerza laboral ha ido aumentando el número de trabajadores que está cubierto. Hoy día estamos llegando, el año 2015, a 5,6 millones de trabajadores protegidos por la ley. Ahora, nos falta este 30%, probablemente este 30% está compuesto por trabajadores por cuenta propia, independientes, que no están obligados a cotizar, donde la labor que hacemos es básicamente poder difundir las bondades de la ley y poder acogerse a este derecho. Como la cobertura es bastante parecida a cómo se distribuyen las fuerzas de trabajo, es decir, muy concentrada en servicio y comercio, seguido por construcción y en menor medida, como pueden ver ustedes ahí, el 1% en minería y electricidad. El 40% de las mujeres accede a la cobertura, el 60% de los hombres, y hay una concentración en la región metropolitana, pero ahí también hay un efecto distorsionador porque muchas casas matrices tienen su domicilio en la región metropolitana y por lo tanto no necesariamente es donde se produce la faena o trabajo. El financiamiento del empleador tiene dos componentes. Un componente que es una cotización básica que nació con el 0,90 junto con la ley, más un 0,5% que se agregó por ahí en la crisis asiática en el año 98, y a la cual se les agrega una cotización adicional diferenciada que parte inicialmente con un concepto de riesgo presunto, pero que en el tiempo, dependiendo de la historia de siniestralidad, se transforma en un riesgo efectivo por empresa, en el caso de riesgo presunto, por sector económico. Esta ley, siendo un seguro social, tiene características propias de un sistema de seguridad social, es decir, contempla un concepto de solidaridad, todos los empleadores concurren, es universal, hay un alto porcentaje de trabajadores protegidos,
es integral, tiene protección preventiva, curativa y médica, como en este caso, y tiene concepto de unidad porque ante la ley todos son los trabajadores, y ahí hemos de alguna manera precisado más el concepto, ampliando la cobertura a todos los trabajadores que están protegidos, según dice la ley. Sin embargo, si bien es cierto, esto es un seguro, y aquí quiero entrar un poquito en la materia, si bien es un seguro social, está concebido filosóficamente como un seguro, es decir, busca reparar siniestros. Y en ese sentido, genera conductas, a nuestro juicio, lo que podemos denominar agentes económicos, que están en función de la filosofía del seguro. Es decir, por una parte, un organismo administrador busca reducir el costo de administración del seguro, que tiene un precio fijo basado en la ley. Y por otro lado, los asegurados, las empresas, tratan de reducir el costo de la prima que se va calculando en función de la siniestralidad y se fija bianualmente por la vía de eventualmente esconder o subnotificar o subdeclarar, como queramos llamarlo, los siniestros que podrían afectar el precio de la prima. A nuestro juicio, el tema de subsidio cruzado entre salud común y salud laboral se genera fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en lo que se denomina la subdeclaración u ocultamiento por parte de la empresa, porque tiene un efecto específico de incremento del costo de la prima del seguro. Este es un tema recurrente, es un tema no exclusivo nuestro, es un tema que está vigente en todas las legislaciones de salud ocupacional del mundo, y la subnotificación es una problemática, como digo, para todos que queremos abordar. El año 2015 se recibieron en las mutualidades y en el Instituto de Seguridad Laboral poco más de 514.000 denuncias por accidentes de trabajo. Y estas denuncias han estado relativamente estables en el tiempo, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales. Estamos en torno al 9% del total de los trabajadores protegidos que denuncian algún tipo de accidente del trabajo. Quiero hacer un paréntesis. Hemos dejado con la secretaria de la comisión un pendrive que contiene todas las estadísticas y todas las materias, aparte de esta presentación, que vamos a hacer referencia en ella. De tal manera que ahí hay bastante información de carácter estadístico y normativo. Muchas gracias. En términos de accidentabilidad, y estos son los datos últimos que hemos presentado en el año 2015, a ver, ¿eso está bien o no? No, ahí sí hay un cambio, se ve raro, ¿eh? Algo pasó con los números, pero estamos llegando al 3,7%, los redondeó. No sé por qué los redondeó, pero está bien en la impresa, pero algún problema ocurrió en la lámina. 3,7%. Hemos venido bajando en los últimos 10 años. No obstante, aquí hay algunas cuestiones que mencionar. Si bien la tasa es más baja, la disminución en el año 2015 no es pareja para las regiones. Es decir, la única que disminuyó la accidentabilidad fue la región metropolitana. Y podemos ahí sacar algunas, quizás tener algunas teorías, pero probablemente tiene que ver con la situación de desaceleración económica ocurrida en el último tiempo, porque la verdad es que no necesariamente esto significa una disminución de la accidentabilidad, sino que las personas se cambian de actividad económica. Y al cambiarse de actividad económica, la accidentabilidad que ocurre en una región se traspasa a otra, y en el caso de la región metropolitana, donde hay una alta concentración del sector servicios, el sector servicios es el que tiene en algunos casos una menor accidentabilidad. Por lo tanto, ahí la incidencia de la región metropolitana ha sido importante. Y en este caso, aquí no estamos incorporando lo que se denominan los accidentes de trayecto, es decir, lo que ocurren entre el domicilio y el lugar de trabajo, porque esos han aumentado, y eso es una situación bastante compleja, porque esos accidentes no se consideran para efectos de la siniestralidad, porque teóricamente ocurren fuera del ámbito de la empresa, y como ocurren fuera del ámbito de la empresa, ahí tenemos una situación que creemos que debemos abordar. Sí. Superintendente, ¿está dentro de la información del pendrive lo que tiene que ver con las regiones? Sí.
Sí. Porque la mayoría de los que estamos aquí Sí. somos de regiones. Sí, me tenemos la gustaría saber qué información. está pasando en las Está- regiones. Está desagregado por... Sí. Sí, está nuestro boletín ¿Ya? y hay una desagregación Por región. general por regiones. Sí. Perfecto. ¿Por región y provincia o qué? No, todavía no. Vamos a sacar un... por comuna? Sí, podemos llegar a eso, Por Villorrio, ya. Por Villorro, por barrio. pero vamos a sacar ese informe más adelante. Esta información fue presentada recién el jueves pasado, el viernes pasado, en la OIT como parte del Día Internacional del Trabajo. Así que está bastante fresca. ¿Y esto avanza ahora? ¿Qué pasa? Ahí, espérate ahí, si no, ahora si no fue para adelante mucho. Del punto de vista de las denuncias de enfermedades profesionales, el año pasado recibimos del orden, el sistema, digamos, incluido el ISL, recibió del orden de 37.720 denuncias. Este número también es relativamente estable, no obstante ha venido una pequeña disminución en el último tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista de la calificación de los casos denunciados por el sistema, sí, 37.720 el año 2015, denuncias por enfermedades. Y la otra eran 515.000 por accidente, obviamente los accidentes y podemos conversar quizá en algún momento sobre el tema de la enfermedad. Este dato de las enfermedades es un dato relativamente universal. Hay una baja nivel de denunciabilidad de las enfermedades. Ahora, los casos que se presentan al sistema como denunciados, en el caso de los accidentes, que es la columna de la izquierda, el 80% de ellos calificado como laboral, el 20% es calificado como común, estoy hablando por los organismos administradores. Y en el caso de las enfermedades, tenemos el 23% calificado como laboral y un 77% como común. Y hago mención a esto porque el tema, en realidad, de la discusión entre lo común y lo laboral está concentrado en las enfermedades, donde tenemos esta disparidad, porque en el caso de los accidentes, la verdad es que un 20% es relativamente normal. Quiero mencionar también que en el caso de la directora del FONASA, cuando habló de denuncias, digamos, hablaba de una cantidad de casos mayores, pero nosotros aquí tenemos que hacer una separación y después la estadística lo va a demostrar. Hay situaciones que generan, o enfermedades o accidentes que generan días perdidos y que a veces se consideran solamente eso para las estadísticas, y hay otras enfermedades y accidentes que no generan accidentes o días perdidos. Por lo tanto, hay que comparar cosas similares porque si no se puede producir una situación distinta. La directora del FONASA hacía referencia al caso de enfermedades, digamos, sin días perdidos, y nosotros estamos haciendo exclusivamente mención a los que generan días perdidos. Pero lo que quería mencionar con este cuadro, que a nuestro juicio, y por eso hemos apuntado hacia allá nuestra acción fiscalizadora, se concentra en las enfermedades, donde tenemos la mayor cantidad de denuncias calificadas como carácter común. De estos 37.000 casos, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón, que hay una dual. En los días perdidos estamos hablando de licencias médicas, ¿no? Licencias médicas que en el caso de la salud ocupacional se llaman órdenes de reposo, técnicamente. Sí, ok. De esos 37.720 casos que se calificaron en el año 2015, que los tenemos en la columna ahí de la izquierda, bueno, son 29.000 que fueron calificados como común, los otros 8.600 como carácter laboral. De esos, llega aproximadamente poco más del 10%, 11 o 12%, llega como reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social. Adelanto quizá un comentario, pero aquí hay una materia que es de nuestra preocupación, que es un poquito una espada de Damocles, pero tenemos que hacerlo, es nuestro rol, porque los reclamos no se producen por dos razones. Una, porque no se conoce, y es importante el nivel de desconocimiento del rol y la existencia de la superintendencia, y por otro lado hay una parte importante también de las personas que no creen el resultado de un reclamo y por lo tanto no reclaman.
Nuestra tarea por la unidad de educación que hemos montado es justamente poder difundir este derecho con los inconvenientes que ello nos genera desde el punto de vista de la demanda de recursos y atenciones de casos. Como ustedes saben, la superintendencia actúa como última instancia frente a un reclamo, frente a un organismo administrador, por lo cual, cuando estos reclamos llegan, ya llevan un nivel de días acumulados de conflicto entre el organismo administrador, entre la Comisión Médica de Reclamos y finalmente nosotros, que por cierto estamos tratando de resolverlo en la menor cantidad de días, pero no siempre esto es fácil. De este porcentaje que reclama, hoy por hoy, el año 2015, el 34% de los reclamos son revertidos por la superintendencia. Dicho de otra manera, el 34% de los casos que las mutualidades habían definido como causa común fue determinado como de origen laboral. Haciendo un ejercicio, si aplicamos esta reversión al porcentaje que se presentan, ¿no es cierto?, este 23% que veíamos originalmente de calificación laboral, con esta reversión se transforma en un 26%. Pero aún así, si dijéramos que la totalidad de los casos presentados como común reclamaran, o sea, que se ejerciera totalmente el derecho, nosotros llegaríamos a revertir, a transformar, ¿no es cierto?, con este 34%, casi el 50% de los casos. Ese sería el tope máximo de lo que, si todos reclamaran y siguiéramos aplicando la misma tasa de reversión, se transformaría de común a laboral. Yo creo que es importante porque no es que todo lo común se vaya a transformar en laboral, sino que el tope máximo, aplicando que todos reclamen y aplicando la tasa de reversión que tenemos, llegaríamos a un 50%. Ahora, las razones de reclamación, del punto de vista de las afecciones, hoy por hoy fuertemente se concentran en situaciones de carácter musculoesquelético, tendinitis, artrosis, una serie de temas relativos. Con fuerte nivel de crecimiento están las patologías de carácter mental. Y después hay otras patologías como las dermatológicas, etcétera. Y por el hecho de que estas dos patologías, las musculoesqueléticas y la salud mental, son las que han provocado el mayor nivel de controversia y de discusión, es que nosotros el año pasado trabajamos y a partir del 1 de marzo de este año hemos hecho obligatorio la aplicación de protocolos de calificación de enfermedades profesionales, de musculoesqueléticas y enfermedades mentales para todos los organismos administradores que la están poniendo en vigencia. Los casos que se reclaman, incluso cuando los llevamos, una gran parte importante, y aquí tenemos que ver, tiene que ver con la calificación de las enfermedades profesionales, con el cálculo de beneficio, con la calificación de accidentes de trayecto, y ahí hemos hecho algunas aclaraciones desde el punto de vista normativo, y, por cierto, con la aplicación del artículo 77 bis, que vamos a ver más adelante, el mecanismo de compensación entre salud común y salud laboral. Respondiendo a la consulta de qué estamos haciendo para fiscalizar a las mutuales, por cierto, una de nuestras labores tiene que ver con la regulación. Y este es un cuadro que enumera las regulaciones que se han emitido por parte, en carácter de circular, por parte de la superintendencia desde el año 2005. Como ustedes pueden ver, el equipo directivo de la superintendencia asumió en noviembre de 2014 la fiscal, incluso este año, el pasado, 2015. Y ustedes pueden ver que el año 2015 hay un total, si el promedio del 2014 al 2005 fueron 14 circulares, el año 2015 se emitieron 24. Y básicamente, como vamos a dar cuenta ahora, tienden a resolver algo que nosotros hemos puesto como parte de un eje estratégico de nuestra superintendencia, que es la generación de certidumbre en quienes acceden a este beneficio. ¿Qué circulares? Una de las más relevantes tienen que ver con la de información a los afiliados, la de accidentes de trayecto, circulares respecto a la utilización de los recursos vinculados a la prevención que están obligados los organismos administradores. Ya mencioné los protocolos de calificación de origen de enfermedades profesionales. En el pendrive que se proporcionó están las 24 circulares ya emitidas
emitidas y algunas que se han emitido durante este año. Y para mencionar los elementos relevantes que incorporan estas circulares que buscan disminuir el subsidio cruzado y por cierto, generar certidumbre en los afiliados, los organismos administradores. Está la circular de información de afiliados. Básicamente aquí el tema apunta a resolver los temas de diagnóstico, establecer los procedimientos de ingreso de las denuncias, a informarle al trabajador que su caso, en caso de ser calificado, su caso como común, que puede optar por continuar recibiendo las prestaciones de la mutual. Sin embargo, hay asociado un copago. Hay un mural informativo que hemos instalado, en todos los lugares de atención que está ahí, de los organismos administradores, en el cual se le informa en qué consiste el seguro, quiénes están protegidos, cómo acceder, qué hacer cuando se denuncia un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, el cómo denunciar, el formulario que debe llenarse, qué prestaciones están cubiertas, dónde reclamar, los números de contacto de la superintendencia, la página web y dónde poder acudir en caso de tener un reclamo respecto a la atención que se está recibiendo. Hay indicaciones sobre folletería, sobre capacitación del personal que atiende al público y en general, básicamente, hacer uso del reclamo, que como vimos es una labor que hay que realizar porque hay poco conocimiento de ese derecho. También hay una circular que establece los criterios permanentes de prevención y metas 2016. La superintendencia establece todos los años los recursos que los organismos administradores deben destinar a prevención. Históricamente ha sido en torno al 14%. Nosotros ya este año 2016 lo subimos al 15% de la totalidad de ingresos. Estamos hablando aquí de más de 126.000 millones de pesos, 180 millones de dólares en actividades de prevención. Pero no solamente eso, sino que precisamos en qué podía esto gastarse para que esto fuera mucho más homogéneo y fuera mucho más, digamos, tuviera un efecto más importante. Establecimos que esto tiene que ver con la asistencia técnica a ciertos organismos que apoyan la capacitación y las funciones de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, como son los comités paritarios, la asistencia técnica en la implementación del sistema de gestión de salud y la asistencia también y la asesoría en autodiagnóstico a empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, en evaluación de riesgos y aspectos legales básicos, de tal manera que esto es obligatorio de gastarse todos los años este porcentaje. Claro. También aclaramos, porque esto no es que estas normas no existieran, pero eran fuentes de conflicto permanente, una circular sobre accidentes de trayecto, que además tiene el sentido de poder identificar cuál es el medio de prueba, donde había algunas dificultades, cuando el medio de prueba se hacía recaer básicamente sobre la declaración del médico del organismo administrador que tomaba la declaración del accidentado. Aclaramos algunos casos que no son interrupciones de trayecto y esto tiene una fuerte medida de género, porque la verdad es que en el caso de los accidentes de trayecto fundamentalmente hay una mayor incidencia en mujeres y esto tiene que ver porque las mujeres están obligadas a hacer un trayecto más amplio por razones que de repente tiene que ver con esta discriminación de hacerse cargo de la familia, de ir a buscar al niño al colegio o de hacer las compras. Y eso la expone un mayor tiempo y claramente tienen una mayor incidencia en estos accidentes y por lo tanto muchas veces había una discriminación porque se consideraba que eso era una interrupción del trayecto en circunstancias que algo que era obligatorio, necesario y no podía dejarlo de hacer para concurrir al trabajo o al salir del trabajo. Lo mismo respecto a los documentos a tener en vista para calificar el origen de esta situación de trayecto. Aquí también hay una discusión, puede haber una situación de los fines de semana, de los partidos de baby fútbol, que el día lunes se declaran como accidentes laborales y no son accidentes laborales, y esa cuestión también es importante resolverla para que no queden pendientes. Y por cierto, como digo, está el tema de la calificación, los protocolos de calificación. ¿Ustedes entiendo que tienen el protocolo ahí? No, está
pero podemos proporcionar, es bastante largo y extenso. Sí. Lo vieron. Claro. Aquí hay una situación que a mi juicio quiero recalcar porque es de alguna manera una forma... Pero es reciente todavía, el 1 de marzo está en vigencia, pero no vamos a verlo, pero sí lo que quiero decir es que apunta al meollo del tema. O sea, cuando la discusión es de calificación de una enfermedad, esto establece los procedimientos de calificación básicos y mínimos que deben hacerse tanto en el momento en que se denuncia la enfermedad como de los médicos, de los puestos de trabajo y las acciones preventivas que deben adoptarse. Y además marcó una forma distinta de hacer regulación. Los protocolos se construyeron durante casi un año, con participación de los organismos administradores, de la CUT, de universidades, de especialistas, y posteriormente fueron elaborados por los profesionales de la superintendencia y puestos como son puestas todas las circulares de la superintendencia a consulta pública y por lo tanto de alguna manera hay una participación previa de quienes están siendo regulados y quienes van a ser beneficiados por los protocolos en la elaboración de los mismos. Para el 2016 tenemos prevista, por cierto, más regulación, tenemos un programa anual de fiscalización y ahora me voy a referirme próximamente a la modificación del artículo 77 bis de la ley, que es justamente el que tiene que regula las relaciones de este subsidio cruzado. Tenemos ya en consulta una circular de transparencia que básicamente quiere hacer visibles los contratos y los precios de transferencia entre las mutuales, sus filiales, las relaciones contractuales y los conflictos de interés que puedan existir al interior de los organismos administradores. Un poco tarde. Es que nuevamente hago mención que nosotros a partir del 13 de octubre de 2013 tenemos facultades para ello. Por lo tanto, antes de eso, y antes de eso hay otras circulares al respecto. Y quiero decir también que frente a esto, la reacción del organismo administrador ha sido bastante dura en el sentido que tenemos informes en derecho de importantes constitucionalistas de la plaza que señalan que estamos incluyendo en una inconstitucionalidad al dictar esta normativa. Así que tenemos que vencer todavía este tema por delante. Tenemos una circular que tiene que ver con políticas comerciales, sobre reclamaciones y normativas de gestión. Estos son mejoramientos de circulares que existían. Algunas no es que no existieran. Por ejemplo, el caso de la información de programas de vigilancia y que tiene que ver con reportar, por ejemplo, las infracciones ante la Dirección del Trabajo y de buenas prácticas en gobierno corporativo que está previsto para fines de este año. Ahora, desde el punto de vista de las fiscalizaciones, ahí también tiene una serie histórica de las fiscalizaciones que se hicieron desde el año 2005 hasta el 2015, y podemos ver que en el 2014 y en el 2015 las fiscalizaciones superan o triplican el promedio de las fiscalizaciones que se hicieron en años anteriores. En el año 2015 equivale a más de 210 cometidos en todas estas fiscalizaciones. Y estos informes y fiscalizaciones se han ido distribuyendo de alguna manera en forma proporcional al tamaño de los organismos administradores, concentrados en la H, seguidos por la Mutual de Seguridad, sigue el Instituto de Seguridad del Trabajo y finalmente el ISL. Esto no necesariamente fue así en el pasado. Ustedes pueden ver que el año 2005 la mayor cantidad de fiscalizaciones se hizo en el ISL, y la H y la Mutual llevaban pocas fiscalizaciones. Sin embargo, como pueden ver, el año 2015 esa proporción se revierte en forma fundamental. Y estas fiscalizaciones tienen que ver con materias como las siguientes. Estamos revisando en forma acuciosa la atención médica con altas prematuras e inmediatas, porque ahí nuevamente se ve afectado el número de días perdidos y el efecto sobre las primas. Revisando los policlínicos de empresa, los policlínicos de faena, y cuando hablamos de policlínicos de faena no estamos hablando de pequeña o mediana empresa, estamos hablando de gran empresa donde se produce justamente este tema de altas prematuras. Los procesos de traslado de pacientes,
el estudio de puestos laborales, particularmente en el ámbito de riesgos psicolaborales. Hay una fiscalización en regiones, básicamente Iquique, Talcahuano, Punta Arenas y Viña del Mar, y no es porque no queramos hacerlo en otra parte, sino porque vamos a mostrar nuestras capacidades en materia de agencias regionales, revisando los temas de gobierno corporativo, empresas relacionadas, los gastos por auspicio, estado financiero y el pendrive, como menciono, que hemos proporcionado. Hay un detalle de estas fiscalizaciones del 2015. En el 2016, esto continúa con los protocolos, por cierto, el cumplimiento de la norma, estos casos de enfermedades con alta inmediata, difusión, el cumplimiento de las nuevas circulares de accidentes de trayecto, el reporte de investigación de accidentes fatales. Tenemos un programa conjunto con la Dirección del Trabajo. El año pasado fiscalizamos 44 empresas, este año van a ser 200, y también tenemos un programa conjunto, particularmente en lo que es policlínicos de altura y algunos protocolos de vigilancia, los temas de hipoacusia y músculo esquelético, con la Seremía de Salud, para ir revisando en forma conjunta en un trabajo intersectorial que hemos acometido como tarea prioritaria desde el punto de vista de la superintendencia. La fiscalización nos entrega una herramienta que es la multa. Si ustedes ven, en el año 2005 se aplicó una multa por 86.000 pesos y pueden ver los resultados que han ocurrido en el año 2015. Por cierto, no es nuestro objetivo generar, tampoco lo generamos, esos ingresos que van en beneficio fiscal, las multas, pero es la herramienta que se nos entrega, porque la verdad es que la herramienta genera, más que un castigo pecuniario, tiene un efecto reputacional. Y esto tiene que ver también con la calidad de los gobiernos corporativos. Cada multa es un hecho relevante y tiene que notificarse e informarse, y por cierto, esto ha significado, como digo, probablemente un cambio importante de la manera de accionar de la superintendencia. Sí, perdón. ¿Puedo preguntarle? A ver, yo quiero decir que esperemos que termine. ¿Qué sobre el cuadro? Sí, es que esperemos que termine, porque sabes que 5 minutos más, porque se nos va a acabar el tiempo y tenemos, yo creo que miles de preguntas por hacer. Así que si fuera posible, vamos a ir lo más rápido superintendente, posible hagámoslo así, Pato, para ordenar, por favor. ¿Ya? Después va a haber que volver al mismo cuadro, señora, Es que yo por economía doméstica. Tengo varios cuadros que preguntan. Ya. 5 minutos más. Por favor, Omar. Bueno, muy rápidamente, quiero recordar que nosotros no tenemos facultades para fiscalizar a las empresas. Nosotros fiscalizamos a los organismos administradores, a través de ellos llegamos. Lo que sí hemos estado haciendo este trabajo intersectorial con la Dirección del Trabajo, la Seremía de Salud, y el efecto punitivo que tienen los organismos mutuales para aplicar a una empresa que se salga, subdeclare, etcétera, son aumentar la tasa de cotización, pero la verdad es que ahí hay un conflicto de interés, porque esas acciones son débiles y de alguna manera inexistentes. Déjenme hablar sobre este tema, porque entiendo es la materia que esta comisión está mirando, que tiene que ver con el subsidio cruzado. Es decir, ¿por qué cosas laborales se atienden en lo común y lo común en lo laboral? Claramente porque hay distintas calidades de prestaciones entre lo común y lo laboral. Y eso explica de alguna manera el bajo porcentaje de calificación de enfermedades como laborales, la subnotificación. Sin embargo, hay que mencionar que hay sistemas de recuperación de estos recursos que a veces no se utilizan de la forma debida. Básicamente lo que yo mencionaba, el 77 bis, y los sistemas de pesquisa de los servicios de salud. El 77 bis es un artículo que está en la ley 16744, que dispone que un trabajador que tenga un reposo médico o le haya sido rechazada una licencia, ¿no es cierto?, puede concurrir al organismo de régimen provisional que esté afiliado, el cual está obligado a atenderlo. Ahora, y si no ocurre, tiene la posibilidad de apelar a la superintendencia. Sin embargo, esto no opera de la forma que uno pensaría que debiera operar. El procedimiento es el siguiente y está en este cuadro. Si el primer interviniente, ¿no es cierto?, sea organismo administrador o institución de salud común, rechaza, el segundo interviniente, si es común, una institución de salud común, si es laboral, una institución de salud ocupacional, tiene que otorgar las prestaciones y posteriormente generar el cobro hacia el otro organismo.
La superintendencia, como digo, es la entidad que dirime en el caso de una reclamación. Sin embargo, este cuadro quiero llamar la atención. Si tomamos como, por ejemplo, el primer semestre del año 2015, este mecanismo del 77 bis entre ISAPRES y mutuales, las ISAPRES le cobraron cerca de 332 millones de pesos a las mutuales. Y las mutuales, a su vez, por la derivación de casos, en este caso de carácter común, hacia la ISAPRE, cobraron casi 331 millones de pesos. O sea, básicamente empataron en términos de los costos. Pero si lo miramos en términos de los servicios de salud, los servicios de salud le cobraron 9 millones de pesos a las mutuales y las mutuales le cobraron 977 millones de pesos a los servicios de salud. Y aquí hay una gran asimetría en el uso del mecanismo de cobranza, porque este mecanismo, que está pensado para justamente compensar este subsidio cruzado, bueno, por una parte no lo cobra el servicio de salud, pero también quiero mencionar que tampoco paga lo que le cobra. Así que eso, ¿ok? O sea, estos 976 millones no han sido pagados. Es un juego de ¿okay? cobro y no cobro. O sea, de cobro y no pago. Sí. Bueno, muy rápidamente, pero no quiero, como les dije, nosotros es dentro del ámbito de lo que podemos, porque no podemos cambiar la ley, pero sí podemos hacer algunas interpretaciones. Vamos a hacer algunos cambios en la normativa del 77 bis que esperamos que de alguna manera esto se agilice, pero no resuelve el problema del todo. Básicamente, algunas normativas de carácter administrativo que faciliten esta cobranza. Sin embargo, el tema y la real solución del problema está en establecer mecanismos de pesquisa de los casos de salud laboral que son atendidos por las CONPIN. Y que cuando estamos hablando de establecimiento del sistema de pesquisa, son aquellos que permitan reconocer algo laboral cuando se lo están presentando como de carácter común. O sea, hay casos extremos, ¿no es cierto?, en casos de silicosis presentados como salud común. O sea, no hay ninguna manera de equivocarse, ¿no es cierto? En ese caso, como digo, el servicio puede hacer uso de este mecanismo. Esto se hace en algunos servicios. Tenemos el caso de Valdivia, que funciona, pero no en todo funciona, y la verdad es que esto debería estar establecido como meta de cumplimiento, y ahora que los directores de establecimientos hospitalarios están siendo contratados por alta dirección pública, deberían estar establecidos en sus propias metas de desempeño. Ahora, ¿qué cambios proponemos? Director, Sí. o sea, superintendente, dejémoslo hasta aquí para después la propuesta que ustedes Ya. tienen, ¿ah? ¿Les parece? Para poder hacer las preguntas, ¿no es cierto?, en relación a lo que hoy día tenemos. ¿Ah? Diputado Melero. Yo quería proponer que escribiéramos las propuestas. Es que si les parece esto, primero de lo que tenemos y de las preguntas que puedan tener sobre la presentación, y después vemos las propuestas, porque además acuérdense que vamos a invitar a la ministra además en relación a las propuestas. ¿Mm? Sí, sí. Ofrezco, diputado Melero, usted tenía una duda sobre un cuadro. Sí. El proceso El cuadro sobre los procesos sancionatorios, no sé si el director lo volvió a hacer. Un poco más. Sí. Vamos a avanzar lo más posible. No tiene. Es que tiene una sistema medio extraña. Pero, Sí. No era eso. Es. Sobre este cuadro, hay una parte que yo no logro entender, que es cuando ustedes empiezan a tener determinadas facultades que usted ha señalado que antes no tenían, que las indico en el año 2014, ¿no? Entonces, porque ustedes acá hacen un salto muy abrupto, dan cifras del 2005 y después no publican nada del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. ¿Por qué se saltaron todo ese periodo para ver la secuencia? Toman premeditadamente el gobierno del presidente Piñera, 2011, 2012, 2013, y después se saltan. Entonces,
acá queda la sensación como que en un gobierno se ha multado mucho, en otro se multó poco, se hace un salto muy grande. En el 2005 no tenemos cifras de esos años. Es un cuadro un poquito curioso, ¿eh? en cuanto a las cifras que se seleccionaron. Si usted me pudiera explicar por qué ese enorme salto del 2005 al 2011. Y en segundo lugar, ¿cuándo se empieza a expresar esa nueva facultad que usted dice? Y si eso tiene impacto en las cifras de este cuadro y en otros, ¿eh? Que se ha dado, por ejemplo, el de la serie histórica de fiscalizaciones. También hay un cambio muy abrupto del periodo 2013-2014, que es un cuadro un poquito anterior, en que suben las fiscalizaciones, por ejemplo, de 9 a 30, 37 sobre las mutuales y antes. Entonces, quiero entender si obedece a un cambio de facultades, a un cambio de políticas, y qué explica esto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Melero. Diputado Poblete. Gracias, presidenta. Yo tengo una pregunta en relación a la distribución de las afecciones denunciadas como enfermedades profesionales, que es una lámina que está muy anterior a la que vimos. Usted habló de creación de protocolos, que son protocolos, y hay protocolos obligatorios. Yo quisiera saber cuándo se crearon, cómo se crearon y desde cuándo estarían funcionando estos protocolos y en qué consisten, en definitiva. Eso. Muy bien. A ver. Gracias. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar al superintendente y mi consulta tiene que ver básicamente probablemente con los protocolos y a lo mejor allí vamos a encontrar la respuesta, pero donde usted mostró un cuadro de por qué existe el subsidio cruzado y menciona algunas de las causas. Yo creo que una de las causas también, aparte de la subnotificación y todo aquello, es que respecto de las apelaciones que van a dar a la Seremi de Salud, a los COMPIN, y ahí quisiera saber cómo es el tema, porque a mí me llegan muchos reclamos de trabajadores cuyas apelaciones van y son evaluados después por la COMPIN. Y lo que uno observa allí es que no se hace una evaluación médica, sino que es una evaluación de los papeles. Entonces, lo que concluyó la mutual suele ser ratificado y ahí mi preocupación cuando ustedes dicen que solo el 34% de los diagnósticos son, entre comillas, revertidos para decir que es un accidente laboral o que es una enfermedad profesional. Desde ese punto de vista es que no entiendo mucho cómo se produce eso y si es que corresponde que la COMPIN evalúe papeles y no vuelva a someter a una evaluación médica al trabajador. Muchas gracias. En relación a lo mismo que está planteando la diputada Hernando del 34%. O sea, primero, sin duda, tenemos aquí una complicación gravísima de estos 29.000 casos y que no hay ni de parte ni de la superintendencia, ni de parte de las propias mutuales, ¿no es cierto?, este sentido de poder informar de los derechos a los trabajadores. O sea, es decir, mire, usted tiene derecho, ¿no es cierto?, a ir a la superintendencia a poder hacer esta denuncia. Y de la misma forma, o esta reclamación, y de la misma forma en la superintendencia tampoco vemos yo diría, esa información que deberían tener los trabajadores por derecho. A mí me gustaría saber del procedimiento también, porque comparto lo que plantea la diputada Hernando, comparto absolutamente que aquí solo es una avisación de los papeles. Y yo dije en un minuto, incluso era copy-paste de los que plantean la administradora, lo que le llega al usuario. Y que es más, son revisados por los fiscales, que son abogados, ¿no?, que ninguno son médicos. Entonces, ¿cuáles son las características de esa reclamación? O sea, yo ingreso y ojo, son 1.142 casos los que ustedes son los que dicen sí. Entonces, ¿qué pasa con esta diferencia, ¿no es cierto?, en donde estas personas, después de pasar todo un filtro, porque esta no es después de pasar todo el filtro de la administradora, vienen a parar a ustedes? Entonces, el por qué se les dice que no. Primero el procedimiento y el por qué se les dice que no a estos casos. Lo otro que yo quiero saber
¿De cuánta plata estamos hablando de este seguro que manejan las administradoras? Si nosotros pudiéramos saber cuánta plata es la que ellos están manejando anualmente. ¿Cuánto es lo que usan estas administradoras en términos de las enfermedades, sean accidentes de trabajo o sean enfermedades, ¿no es cierto?, profesionales? ¿Cuánto están usando en prevención? ¿Cuánto están usando en prevención y qué tipo de prevención además es? Porque hoy día nos dicen, bueno, nosotros estamos haciendo esta determinada acción o esta otra, pero no necesariamente esto significa, ¿no es cierto?, disminuir los accidentes o una mejor atención hacia lo... ¿Y qué pasa con la reinversión? Queremos saber cuáles son las... no todo se va en prevención, usted está hablando de subir de un 14 a un 15, bueno, ¿dónde se va el resto de los recursos? Y si ustedes han hecho un estudio de todas las empresas relacionadas, y si hay cruzamiento, ¿no es cierto?, de esas empresas relacionadas en relación a los dueños, y que tendría que haber, a lo mejor puede haber un cruzamiento entre los dueños y estas empresas relacionadas o quienes están haciendo de administradores y estas empresas relacionadas. Y quiero saber lo que tiene que ver con el peritaje. En el proceso de reclamación existe la posibilidad de tener un peritaje. ¿Cuál es el nivel de utilización de ese peritaje? ¿Quién lo realiza? Y si los médicos que hacen el peritaje también tienen relación con las mutuales. Ahora, a mí me llama la atención que si yo tuviera que ver el cuadro que planteaba el diputado Melero, estamos espectacular. O sea, con este nivel de fiscalización y de multa estamos en el mejor de los mundos. Esta comisión investigadora no tenía ningún sentido. Ningún sentido, porque estamos en el mejor de los mundos. Si ustedes me dicen que el año 2000 tenemos, y además que lo hemos hecho notoriamente bien, porque aumentamos de... ¿Ustedes tienen el cuadro ahí? Aumentamos de... Tú tienes el cuadro, ¿no? Aquí está. O sea, en el 2010 tenemos 10, en el 2014 teníamos 1. Entonces estamos espectacular, porque quiere decir que el nivel de dificultad es mínimo. Sí, yo creo que hay que asumir una autocrítica de lo que estamos haciendo en fiscalización en esto. Absolutamente. Mira, el nivel de reclamo que existe por la forma como actúa la superintendencia es tremendo. Yo estoy dentro del porcentaje que no cree. Que no cree. Imagínense, una diputada de la República no cree en la propia institucionalidad. En el nivel de reclamo que no cree. ¿No es la única? Ya. Bueno, entonces me siento tonta. Que no cree en esto de la superintendencia, porque la gente va, lleva sus cosas, lleva sus exámenes, y a mí me han atendido. Yo soy cliente habitual de la superintendencia. Habitual con la gente. Y tú vas, te atienden en una mesa grandota, entonces te dicen, a ver, tráigame sus papeles, pero nunca, ¿dónde está el médico? ¿Qué nivel? Nunca. La gente reclama por el peritaje, pero no es una opción. No una opción que debería ser permanente en la superintendencia. Es decir, si no soy capaz yo de dirimir, de saber qué es lo que ocurre, bueno, vámonos. A mí me atienden los abogados. Y yo con lo que no quiero a los abogados, más encima... Tienes que someterte a un sistema de salud por un abogado. Por un abogado. Entonces, a mí me parece, francamente, que es de una falta de respeto para las personas. Me dicen, diputada, ni siquiera me examinaron. Entonces, yo prefiero una superintendencia así, mire, sabe que no puedo, no soy capaz, a que le dé el favor a la administradora. Y yo quiero ir a la primera página que usted planteó. Porque usted dijo, mire, aquí funcionan... Y yo lo encuentro toda la razón y me alegra su honestidad además. Decir aquí, el espíritu, cómo funciona esto, es como funciona una aseguradora. Y eso, mire, esto va a ser parte de las conclusiones, créame. Y se las voy a sacar entre comillas, por lo menos la conclusión que yo iba a proponer. La mía. Sí. Usted sabe que yo propongo conclusiones como diputada. Porque lo que usted acaba de plantear es una cosa vital. O sea, una cosa es el espíritu de la ley y por cuál se creó. Otra cosa, ¿no es cierto?, es lo que dice, mire, aquí están funcionando como... Y cada uno maximiza. Entonces a mí me gustaría que usted se explayara un poco más en eso. Gracias, superintendente. ¿Ofrezco la palabra? ¿No?
No, si yo le digo A ver. ¿Ahora que se puede tener? A ver, primero respondiendo a la consulta del diputado Melero, la verdad es que no hay ninguna intencionalidad en el cuadro. Las cifras de sanciones entre el 2005 y el 2010 que están ahí son las similares a las del 2005. Hay más bien una historia de censura que de multas en el periodo previo al 2010. De tal manera que el cuadro no que demuestra esto. Lo que sí, como digo, el día en octubre de 2013 se promulga la ley 16.395 y esa ley a nosotros nos faculta y nos amplía nuestras facultades, incluyendo algunas cosas que hoy día no están y por eso que hay nuevas normas que empiezan a aparecer que antes no existían, porque no teníamos las facultades para dictar esa regulación. Llámese básicamente los temas de transparencia, gobierno corporativo, había normas básicas, pero había muchas materias no reguladas. La intendenta Pamela Gana viene del área de la fiscalización de pensiones y siempre me ha dicho que se ha sorprendido el bajo nivel de regulación que esta industria, que ya va a cumplir 89 años, tiene en relación a otras industrias reguladas del país. Y lo que hemos hecho es ir emitiendo estas regulaciones para ir completando estas lagunas en las cuales muchas veces esto quedaba a la decisión de los propios organismos administradores y sus directorios. Siguiente, o sea, ustedes, la aprobación de la ley de octubre del 2013 tuvo un impacto, tuvo un impacto que podría explicar en parte exactamente el aumento de fiscalizaciones del 2014-2015. El otro impacto tiene que ver que la propia ley dividió y creó en forma especial la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes era todo uno y también de alguna manera una serie de materias que no eran fiscalizadas y que no eran sancionadas comienzan a ser sancionadas. Varias de las sanciones tienen que ver con la falta de información a la superintendencia de lo que entendemos son hechos relevantes. Sí, solamente quiero precisar que no quede la idea de que hubo laxitud o obsecuencia en los años anteriores al 2013, sino que más bien hubo un tema de nuevas atribuciones. Así es. Muchas gracias. Es para la historia del informe. Claro. Lo segundo respecto a las enfermedades que son calificadas por los protocolos, aquí le doy la palabra a la intendenta que tiene los aspectos más técnicos específicos. Presidenta, bueno, en el caso de protocolos, nuestro diagnóstico inicial fue que existía un gran vacío regulatorio, no existía un proceso único, transparente, que fuera aplicado por las distintas mutualidades, e incluso dentro de la misma mutualidad podía ser aplicado el proceso de forma distinta de acuerdo a la región. Por lo tanto, se partió durante el último tiempo, últimos meses del año 2014, con mesas de trabajo en los cuales participaron distintos profesionales médicos, tanto de la superintendencia, de las mutualidades fueron invitadas, también fueron invitados de la CUT, de la Sociedad de Medicina del Trabajo, etcétera, en los cuales se reunieron y se focalizaron en todo lo que es establecer protocolo de estudio, de calificación, en todo lo que eran enfermedades osteomusculares de extremidades superiores y mentales. Porque, como lo mostró el superintendente, son las enfermedades de mayor incidencia dentro de las denuncias. Y de esas mesas salieron, para decirlo en forma simple, salió que, por ejemplo, si un trabajador tenía un diagnóstico o una afección que lo dolía acá, entonces se dijo, ok, estos son los exámenes que se tienen que tomar a este trabajador, todos los casos denunciados van a tener que hacer estos exámenes, lo de acá es esto, además de una estructura de puestos de estudio, de puestos de trabajo, que también fueron establecidas, tanto para lo que es osteomuscular como lo que es mental. En el caso mental, por ejemplo, que es un tema tan complejo y tan en crecimiento, se estableció claramente que no solo se tenía que entrevistar al trabajador, sino que también a sus pares y a su jefe directo, etcétera. Entonces, todo ese proceso que salió de esas mesas, con esos instrumentos que se iba a medir, después pasó a trabajo de la superintendencia a establecer el proceso completo, lo cual incluye establecer plazos definidos. Usted decía que todavía no se veían los efectos. Precisamente el proceso de realizar los exámenes, realizar los estudios puesto a trabajo, toma un tiempo. Nosotros estamos en pleno proceso de implementación de fiscalización del protocolo que esperamos tener dentro de este mes algunos resultados.
Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos con este protocolo es que vamos a tener un proceso único. Con algo muy importante de ese proceso es que todos los casos de denuncia de enfermedades, entiéndase los 40.000 casos más o menos que hablaba el superintendente que se denuncian anualmente, van a pasar con todos los antecedentes a un comité interno de la mutualidad. No es externo porque la ley lo establece, que ellos son los que califican esto, juez y parte que mencionaba el superintendente, pero ellos son los que califican, pero ahora dentro de este comité que no existía antes de esta circular. Además, con profesionales capacitados. Nosotros exigimos que los integrantes de ese comité fueran médicos que tuvieran instrucción en medicina del trabajo. En Chile no existe la especialidad como tal, pero sí les establecimos que tenían que tener ciertas capacitaciones. Además, con plazo establecido, lo que les mencionaba antes. Y por último, también tener una conexión con el tema de prevención, que por tanto, cuando salgan algunos trabajadores que son detectados con enfermedad profesional, inmediatamente la mutualidad tiene que tener un accionar dentro de la empresa. Por lo tanto, nosotros creemos que protocolo, esta nueva circular va a significar un cambio. No sabemos cuánto va a cambiar, este 20% debiera tender a subir. Diputado Poblete. Solo para aclarar, en términos de evaluación, cuando uno establece este protocolo, esta especie de rúbrica por sectores, ¿cabe la posibilidad de que esa rúbrica sea evaluada finalmente por gente que no es idónea, que esté fuera de este comité? ¿Sí? Pregunta. Con la nueva normativa no va a ser así. Los 40.000 casos de denuncia de enfermedades van a pasar por comité. Por el médico que lo preside, el médico especializado. Gracias. Bueno, respecto a las demás consultas, nosotros tenemos el rol dirimente de situaciones conflictivas, no solamente en materia de salud laboral, sino también en materia de salud común, que son muchísimos más, varios miles de casos en el caso de salud común. En ambos tenemos de por medio la situación de que estas primeras reclamaciones se hacen ante las CONPIN. Y nosotros dependemos en gran medida de la calidad del trabajo de las CONPIN, de la celeridad del trabajo y de la calidad del trabajo. Y muchas veces los exámenes que se realizan tienen que ver con eventualmente los análisis que ha hecho la CONPIN para ratificar que esto es común y viene el reclamo o producir el rechazo. Efectivamente, ahí hay una situación compleja. Las CONPIN carecen de recursos, nosotros también carecemos de recursos. Yo quiero decir, si quiero agregarlo a mi declaración inicial, y yo he dicho cuando asumí como superintendente que nosotros teníamos una gran dificultad que pese a nuestros 89 años de existencia, nuestro análisis, nuestras encuestas que hemos hecho señalan que solamente un 25% de la población conoce o ha escuchado hablar de la Suceso. Pero cuando le preguntan qué es lo que hace la Suceso, ese 25 se reduce al 15, porque nos confunden con otras superintendencias. Por lo tanto, y cuando le preguntamos a ese 15 cuál es la opinión, también tenemos además dentro de ese 15, una mala opinión respecto a la superintendencia. Y eso es lo que estamos tratando de revertir. El diputado Melero me escuchó cuando presentamos nuestras iniciativas presupuestarias, me hizo la consulta de cuánto nos estábamos demorando en promedio en resolver un caso de la ley. Nos estamos demorando 120 días, como decía, y parte de eso tiene que ver con un proyecto de digitalización de un proceso que es altamente manual y papel. De tal manera que muchas veces, claro, obligamos a los organismos administradores a realizar reevaluaciones. Don Omar conoce de la situación en forma directa, pero obviamente eso es insuficiente para cubrir la totalidad de los casos que recibimos. Y por lo tanto, en este caso, el acceso a peritaje, digamos, es un acceso efectivamente relativamente limitado, es exigible por las personas, pero nuevamente en esta filosofía de seguro, el costo del seguro y el costo de la administración del seguro es una materia que está siempre presente en los organismos administradores y nuestra fiscalización apunta a que estas cosas se ofrezcan, se digan, se publiquen, por eso está la publicación que hemos hecho en los establecimientos hospitalarios, pero nuevamente la única arma que tenemos para ver que esto se cumpla es nuestra capacidad de fiscalización y parte de eso tiene que ver con lo que queremos con nuestras propuestas. Hoy, sí, perdón.
ingresos. Un poco también relacionando con lo que decía la diputada respecto a las COMPIN. Ciertamente el superintendente lo expuso que una de las fuentes que sería necesario seguir avanzando es tener sistemas de pesquisa en los servicios de salud. Por lo tanto, ahí la relación con las COMPIN es muy importante. Si en las COMPIN se existiera este sistema de pesquisa, esta gran asimetría que mostraba el superintendente en los recursos que se cobran de un lado hacia otro, ciertamente se tendería a reducir. Por lo tanto, es necesario incluir esos sistemas de pesquisa en los servicios de salud. Bien, los ingresos totales del sistema de mutuales, sin considerar el ISL que como organismo estatal, sino más bien las mutualidades, hoy día, el año 2015, ingresaron 715.000 millones de pesos en forma total entre las cotizaciones y también parte de la rentabilidad financiera, porque mantienen reservas técnicas, que como fuera igual como un seguro, tiene una reserva que está invertida. De eso, para prestaciones preventivas, el año pasado fueron 119.000, este año 2016 tienen que ser 126.000 millones los que tienen que destinarse a funciones preventivas. Aquí, como digo, estamos hablando de una serie de acciones, exámenes preocupacionales, capacitación, asistencia técnica, etcétera, dentro de estas funciones preventivas. Nosotros lo que estamos haciendo a través de otra circular es precisar en qué consiste esto, porque en el pasado también estas acciones preventivas a veces en realidad eran acciones más bien de marketing, más que acciones de carácter preventivo. Ahora, todo esto, bueno, en los gastos de administración y particularmente los gastos de prestaciones médicas son las que se llevan la mayor cantidad de estos ingresos, 275.000 millones. Hay subsidios, también hay indemnizaciones y, por cierto, nuestra preocupación respecto de los gastos de administración. Los gastos de administración están limitados, no pueden superar el 8% de los ingresos. Aún así, nosotros queremos tener información y por eso es la explicación de la circular de transparencia, porque entre otras cosas estamos apuntando al control de lo que hay entre partes relacionadas, en este caso partes relacionadas con la administración. Aquí tenemos, por cierto, que afrontar una cantidad bastante importante de empresas relacionadas. En el caso de la H, por ejemplo, tiene 45, la Mutual 42, ¿no es cierto? Son entidades que... ¿Perdón? Eso está en la respuesta de los oficios. Está en una respuesta de los oficios, sí. Y por cierto, no solamente se trata de ver la estructura de propiedad, o más que estructura de propiedad, porque la propiedad obviamente no hay un conflicto en la estructura de propiedad, pero sí puede haberlo en el conflicto en la estructura de administración, directores, dietas, contratos, remuneraciones, que es la preocupación nuestra, porque en esta industria la totalidad de los excedentes debe invertirse en seguridad social y eso se transforma en la infraestructura médica que ustedes pueden ver. Nosotros estamos conscientes de nuestras debilidades como institución y eso lo que hemos querido mencionar es el cambio que queremos hacer de manera institucional. No solamente en los procesos sancionatorios, en la regulación y en el plan de modernización que estamos enfrentando como superintendencia. Diputado Sabaj. Gracias, presidenta. Saludar al señor superintendente que nos acompañan. Es una pregunta. En primer lugar, ¿cuál es el presupuesto anual de la Suceso? Y el superintendente ha hablado mucho de la calidad y la celeridad de los procedimientos. Y creo que está relacionado un poco con el presupuesto que tiene Suceso, porque en la medida que cuenten con más peritaje o con mayores recursos podrán tener una mayor calidad y celeridad de los recursos que, como se ha dicho aquí, en promedio son 120 días que toma resolver un caso. Quería consultarle ese tema. Y lo otro, algo alcancé a captar de que mencionó de que al parecer una circular habría tenido unas opiniones de ciertos juristas de que sería inconstitucional. ¿Se podría referir a eso, por favor? Gracias. Presidenta, por su intermedio, el presupuesto anual de la superintendencia es de 12.000 millones de pesos. Son 326 funcionarios,
el diputado Melero lo conoce bien, no tenemos presencia en todas las regiones y la presencia nuestra en las regiones en general, salvo un par de situaciones, se limita a un funcionario que atiende en un local compartido con la Superintendencia de Pensiones. Nosotros dependemos, como digo, de mucho del trabajo de terceros. La celeridad para poder responder en gran medida tiene que ver con una capacidad tecnológica de poder integrar datos. En este caso hemos avanzado bastante, hemos podido integrar datos de un par de organismos administradores, pero integrar datos del sistema de salud, poder llevar la trazabilidad de las personas con ese mucho del tiempo se pierde en la recopilación de datos y en la solicitud de exámenes y en la generación en algunos casos de nuevos exámenes. Eso es lo que puedo mencionar. Y respecto a la opinión que se nos está dando, nosotros, como digo, tenemos un plan de regulación, algunas circulares, si usted quiere, son bastante incisivas, transparencia, gobierno corporativo, prácticas comerciales. Respecto a eso, el argumento que se nos ha entregado hasta el momento, y lo estamos analizando en su profundidad, son efectivamente informes en derecho que argumentan que nosotros no tenemos las plenas facultades que nosotros entendemos que tenemos a la raíz de la ley de octubre del 2013 para obtener información que sería de absolutamente privativo de los directorios, que estaríamos entrando en una especie de coadministración de este tipo de entidades. Sí, o sea, perdón, presidente, lo pregunto porque, qué bueno que lo haya dicho, porque nosotros podríamos proponer después las conclusiones, precisamente modificar ese marco regulatorio. Bueno, si no tiene las facultades, nosotros estamos para solucionarlo. Plantear que las propuestas que ustedes no vamos a dejarlas, porque ya estamos en el tiempo, pero además porque queremos invitar a la ministra también para que podamos chequear el nivel de aceptación de parte del Ejecutivo en relación a las propuestas que ustedes están haciendo. A mí me gustaría saber, bueno, primero si es posible que a través de biblioteca pudiéramos chequear bien las circulares como lo hicimos la vez anterior. ¿Dónde está ella? A través es que nosotros tenemos una asesora de biblioteca que está bien, yo diría, al tanto de las modificaciones que se han hecho. Sí. Entonces la idea es que biblioteca nos pueda chequear a cada uno, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con las circulares que ellos están planteando. Pero a mí me gustaría saber cómo se están oponiendo las mutuales, sobre todo el tema de transparencia, que me parece grave. ¿Cómo se están oponiendo, ¿no es cierto?, a las distintas circulares de la normativa que hoy día, ¿no es cierto?, se pretende, o sea, no puede ser, ¿no es cierto?, que en más de estos 80 años ellos además se estén oponiendo a que exista algo que está ocurriendo en todo el mundo, como es la transparencia y la fiscalización. ¿No me parece? Si usted nos pudiera relatar qué es lo que está ocurriendo en relación a esto, superintendente. Presidenta, bueno, en la presentación vienen varias propuestas, claramente son propuestas que modifican la ley marco del seguro, que es la ley 16.744. Hay un reglamento orgánico de mutualidades que también está en algún trámite legislativo en la Cámara, que también es en materia que debería regular particularmente estos temas de gobierno corporativo, que donde proponemos hacer algunos cambios. Hay una materia, eso sí, que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con nuestra ley orgánica, porque es algo que obviamente creemos que nos coarta nuestra capacidad fiscalizadora. El artículo 46 de esta ley orgánica, en su segundo inciso, establece que si bien la superintendencia pudiera negar una autorización, rechazar un acuerdo, por insistencia de la mayoría de los directorios de los organismos fiscalizados por la superintendencia, esto tiene que ser aceptado. Entonces, quedamos... exactamente, ustedes también conocen que nosotros fiscalizamos las cajas de compensación. Este argumento fue utilizado por la Araucana en su momento, pero obviamente el peso de los hechos incidió en que tuvieron que aceptarlo, pero claramente ahí estamos indefensos. O sea, ¿qué sentido tiene un organismo fiscalizador que por la simple mayoría del directorio del fiscalizado esos hechos observados quedan simplemente en una declaración? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el mecanismo que nosotros tenemos respecto a las circulares es de redactarlas y ponerlas en conocimiento para opinión de toda la ciudadanía. La primera oposición viene a través de los mecanismos propios, web,
Y básicamente yo diría que aquí tiene que ver con una situación, digámosla derechamente, de lobby. Porque uno de los problemas, y lo pongo así como problema del sistema, es que la tasa que ustedes vieron es una tasa que se fijó en el año 68, 67, nunca ha sido revisada y por lo tanto los costos del seguro hoy día, si se quiere, con el peso de la regulación, por una parte, pero también con los costos operacionales, fundamentalmente los costos médicos, podría ser algo que pudiera afectar la rentabilidad del seguro. Y yo diría más bien la presión viene por ahí. Es decir, que la regulación, en este caso la transparencia, o la determinación, digamos, de quizás de alguna orden de información sobre precios de transferencia, pudiese afectar, entre comillas, la estabilidad del sistema. Nosotros, entre las cosas que proponemos, bueno, es que se haga finalmente un estudio que sustente técnicamente esta tasa y, bueno, evaluar si esta tasa puede permanecer en el tiempo. Por favor, enviar, o sea, a lo mejor está en el pendrive, lo que tiene que ver con el cuánto ingresa por los seguros. ¿Ah? No, cuánto ingresa por seguro, un poco saber, ¿no es cierto? Está en el estado financiero, ya. Lo más probable es que lo volvamos a pedir que venga a la comisión para ver algunas dudas que podamos tener, pero al mismo tiempo para el tema de las propuestas que nos interesa que podamos seguir ahondando en el tema. ¿Ah? Ofrezco la palabra. ¿No nos quedan 2 minutos? ¿No? 1. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Superintendente. No,